Presenta Camposur. Hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Hacé como Petro y Cairo. Si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate. 0800 2678. Bueno, la Fundación Pérez Escremini está en obra para remodelar y ampliar más de 1.500 metros cuadrados para seguir curando el cáncer infantil. Y ahora también de adolescentes. Todos podemos ser parte de su trabajo donando 100 pesos por mes a través de las siguientes vías. Véanlo. Llamando desde un teléfono fijo al 0908 4021 o ingresando en www.perezescremini.org. Así que ya mismo pueden sumarse. Amigos, seguimos trazando focos de información en torno al tema de coronavirus y las posibilidades que tenemos nosotros como sociedad. Queremos agradecer la presencia en nuestro estudio del doctor Álvaro Villar. Y vamos a hablar en instantes con usted. Usted ha en las últimas horas puesto un tuit que dice: preocupado por elaborar una respuesta responsable, razonable y colectiva frente al COVID-19 en el marco de la campaña electoral. Comencé gestiones para reunirnos y ponernos de acuerdo con Laura Raffo, Carolina Cose, Daniel Martínez lo antes posible. ¿Tiene una respuesta? Sí. Déjeme ir a la sala. También le voy a dejar la pregunta de si esto debería pasar a nivel de salud pública también entre autoridades salientes y entrantes debido a que la crisis se presenta en un momento de gobierno que asume. Pero con esas dos preguntas, mientras usted lo piensa, vamos a ir un móvil porque tenemos también un tema en alguna medida en relación. Virginia de los Santos está en Punta del Este, donde un montón de argentinos se quedaron sin bajar. Virginia, contanos un poco cómo se transmitió la decisión, quién la tomó, el protocolo dependió de quién y un poco, si sabés, el estado de ánimo de los argentinos que venían un poco a bajar en Punta del Este y se tuvieron que tomar el buque, por decirlo de alguna manera. Buenas tardes, Nano, María Inés. Realmente sí, ha sido una mañana bastante movida aquí en la zona portuaria. En este caso, ahora estamos en el Muelle La Pastora, en la parada 3 de la Playa Mansa. Aquí debían haber descendido esos pasajeros que venían en el crucero MSC Poesía, con 3.000 personas a bordo, que finalmente no pudieron descender. La embarcación ya se retiró de aquí, de la bahía de Maldonado. Y fue una mañana movida, les decía, porque estaban apostadas aquí en la explanada, en el estacionamiento, todas las empresas de transporte que realizan tours, que están habilitadas y que aguardan por la bajada de los cruceristas para llevarlos a pasear por la península y por otros puntos de la ciudad. Sin embargo, había un poco de confusión porque no hubo una comunicación oficial, un comunicado oficial que dijera, bueno, no van a descender, se tienen que retirar. Casi que hasta las 11 horas muchos permanecieron aquí aguardando a ver qué pasaba, veían el crucero de lejos y sin embargo no tenían esa comunicación oficial. Pero sí algunos desde la mañana temprano, como en el caso de Ricardo de la empresa Big Bang Tours, que justamente está aquí acompañándonos, él estuvo tratando de comunicarse con prefectura temprano para ver qué le decían, porque él suponía que podía llegar a suceder lo que finalmente sucedió, y es que los pasajeros no descendieron. Ricardo, nos decías que 6:30 ya estabas intentando comunicarte con alguien para saber qué iba a pasar. Sí, a las 6:30 me comunico con prefectura, donde me dijeron de que no sabían efectivamente si los pasajeros iban a permitir que bajaran. Esa fue la situación y nos decías que no llegaron a tener un comunicado oficial, sino que se manejaron en base a la información que circuló a través de los medios, a la información que se iban pasando entre los propios trabajadores. En realidad casi nunca hay una comunicación oficial y siempre nos damos cuenta de que bajan o no bajan cuando el crucero se aleja y que ya nos damos cuenta de que no van a bajar. ¿Cuál fue la sensación después de que se dieron cuenta finalmente de que no iban a bajar en cuanto en materia de salud, pero también en materia laboral para ustedes, para el futuro, para los próximos días, los próximos cruceros como el que está previsto para el día domingo? En realidad yo en lo personal me sentí aliviado porque ya desde anoche, cuando llamé al aeropuerto de Montevideo para saber si se estaba llevando a cabo algún tipo de acción, me di cuenta de que era más importante nuestra salud, la salud de la población de Punta del Este, que todos los negocios que pudieran hacer. Por otro lado, la temporada prácticamente estaba terminando y nos daba ya mucha incertidumbre
todo el periodo de incubación, o sea que nos enteraríamos de que algo había sucedido 15 días después. Y bueno, en este caso a mí me alivió darme cuenta de que, bueno, que se canceló realmente y que probablemente se cancelen los 3 o 4 del MSC y 3 o 4 más o 5 más que hay de otras compañías que son ingleses, norteamericanos, y que vienen todos de zona de riesgo. En este caso eran argentinos que se preveía bajaran hoy, y Ricardo hacía referencia al aeropuerto porque él también realiza traslados desde el aeropuerto de Carrasco a Punta del Este, donde tampoco, según la comunicación que él pudo tener con alguna aerolínea en particular, donde debía levantar pasajeros que llegaban a través de ese vuelo, se le dijo que no se estaba aplicando ningún protocolo por el tema coronavirus, y por eso su preocupación ante esta situación. Y algo que me resulta sumamente importante, que lo hablábamos con Ricardo antes de comenzar el móvil: las empresas de transporte que hacen tours de aquí del departamento son las únicas empresas que también están habilitadas para transportar escolares. Y él nos hablaba un poco de esa importancia de evitar la contaminación cruzada, porque evidentemente si son camionetas que trasladan cruceristas que vienen de distintas partes del mundo y al otro día o a la misma tarde están haciendo traslados de escolares, estamos hablando de una situación difícil. Es una situación muy única, irregular y sumamente peligrosa, que ya se había alertado en otras oportunidades, pero sobre esa situación por otros motivos, pero ahora en este caso en particular, las camionetas que hacen escolares y hacen turismo son vectores que podrían haber hoy, por ejemplo, haber provocado una tragedia, porque hubieran hecho de pasajeros sin control paseos y luego en el horario que corresponde a repartir escolares por toda la ciudad. O sea, imagínense que hubiera un infectado o 2 infectados, no se necesita mucho, que nadie sabe cuáles son porque no hay ningún control. Y bueno, ¿qué era lo que hubiera pasado si esa situación? Me parece muy bien la velocidad con que terminó actuando el Ministerio de Turismo, prohibiendo la bajada, y supongo que va a continuar en esa dirección de prohibir los cruceros que quedan. En esa línea. Le agradecemos a Ricardo, pero queremos puntualizar un par de cosas antes de cerrar el móvil. Una es que, por supuesto, la determinación se tomó prácticamente a la madrugada, a primera hora de la mañana, y por eso, bueno, se actuó rápidamente porque desde ayer estaba circulando muchísima información referente a la bajada de cruceristas aquí en Punta del Este. Quizás con el apremio de la situación, bueno, hoy en este día en particular no hubo una comunicación tan clara, pero seguramente en las próximas horas, con reuniones que va a mantener el ministro de Turismo con el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se va a establecer un protocolo más claro en cuanto a cómo actuar con los cruceristas. Otra cosa es que los cruceristas no descendieron en Punta del Este básicamente porque no estaban dadas las medidas de seguridad necesarias, ni está nada dispuesto como para hacer controles. Pero por otro lado, la compañía MSC Poesía sí advirtió a las autoridades de que ellos propiamente dentro del crucero están haciendo controles y que por eso las personas que descendían estaban controladas correctamente para poder hacerlo. Seguramente las empresas de cruceros van a estar también aportando su parte, porque evidentemente hay un interés de descender aquí en la península y también en Montevideo, donde en la jornada de hoy ustedes habrán podido ver que sí descendió un crucero porque allí se activaron otros protocolos que ya estaban establecidos. Esta es la situación que se vivió hoy. En las próximas horas seguramente vaya a haber más repercusiones, a ver qué sucede con ese crucero que está previsto que llegue el día domingo aquí a Punta del Este. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Virginia, la verdad, muy completa. Ilustrativo de que Uruguay puso no bajen. No. Según decía el propio ministro de Turismo, el presidente de la República dialogó con él pasadas las horas 12, las 24 de anoche, y hoy antes de las 6 de la mañana, o sea que se está trabajando de una manera directa en torno a este tema. Sí bajaron y descendieron en la Ciudad Vieja los pagos del doctor Villar, los cruceristas que llegaban a Montevideo, según aclaró el ministro de Turismo, porque había las condiciones en Montevideo para generar una zona de contención para personas que pudieran llegar a tener algún tipo de señales. De cualquier manera, extraoficialmente
La información que tenemos es que fueron controlados sobre el barco y no en tierra. Estamos en tiempo de esperar las noticias porque las autoridades nacionales han anunciado una conferencia de prensa, así que mientras recibimos a nuestro invitado y le agradecemos, sabemos que estamos atentos a esa posible conexión. Doctor Villar, yo le preguntaba si a raíz de ese tuit que usted pone, no sé si como candidato o como médico o en partes iguales, había tenido algún tipo de respuesta. Sí, a mí me parece que es importante que tratemos de actuar juntos frente a esto, tanto los candidatos a la intendencia, como creo yo que tiene que darse de alguna manera en todas las áreas. Es decir, me parece que frente a un asunto que es serio, yo lo ponía ahí también, sí. Yo creo que estamos a tiempo todavía de responder y creo que estamos en condiciones, hay posibilidades para controlar esta epidemia, pero depende que sumemos esfuerzos. Estamos en un momento delicado en el sentido de que hay un cambio de autoridades y una epidemia requiere una centralización con una sola voz, con decisiones claras. Creo que es muy importante en eso que todos los actores nos juntemos y estemos de acuerdo en sumar esfuerzos para eso, ¿no? ¿Qué experiencia personal tiene usted en tópicos como este, doctor? La experiencia es cuando en el hospital surgen casos de infectados. Nosotros Estoy pensando en una infección de un CTI, por ejemplo, de un quirófano. Las bacterias multiresistentes. Ahí está, son bacterias multiresistentes o lo que se llama estafilococo dorado popularmente. Sí, nosotros hemos tenido en estos años en el Maciel casos en los cuales hay que actuar rápidamente, es decir, más que rápidamente el concepto es oportunamente, es decir, tiene que hacerse las cosas en el momento indicado, tiene que juntarse a todos los que saben sobre eso, todos los expertos y tomar decisiones y poner los recursos, poner una prioridad clara de recursos con respecto a lo que se va a hacer para contener eso. ¿Cómo se planifica una cirugía? Es igual ser que comparable, ¿no? Es rápido, al punto, extrae y cierra. Y cierra. Sobre todo cuando hay situaciones que si no se controlan rápidamente se expanden dentro de la misma cirugía. Bueno, en esto es igual, el control, en este caso, por ejemplo, es muy importante definir a qué hospitales, si bien lo principal es que la gente se quede en la casa, como decía recién Galeana, que se esperen los 15 días en la casa y no se consulten las puertas de urgencia, se llame en todo caso al médico para allí. Va a haber que disponer de los medios para que los médicos puedan asistir, que los médicos estén lo suficientemente protegidos. Como director de hospital y teniendo en cuenta lo que usted hizo en el Maciel, ¿cómo debería ser ese plan de contingencia pensando en centros hospitalarios? ¿Debería ser elegir 1, 2, 3 que tuvieran las características por cantidad de camas? ¿Hay uno que le parezca o dos que le parezcan estos deberían ser? Bueno, yo creo que las autoridades de ACE también hoy van a informar el plan. Creo que es lógico pensar de que los pacientes que tengan necesidad de ser internados, que espero que sean inicialmente pocos, sean derivados a un solo hospital en lo posible y no vayan a hospitales generales, porque uno de los problemas acá es qué pasa con los otros pacientes, porque si se llena un CTI con pacientes respiratorios, pasa a haber problemas para atender al resto de los pacientes. Entonces, tiene que haber una respuesta en torno a eso. El Hospital Español, por ejemplo, es uno de los hospitales que está en condiciones de responder ante esto en ACE. Después tiene que haber un relevamiento de los respiradores, no solo los que están operativos hoy por hoy, sino los que podrían
acondicionarse rápidamente, porque en los hospitales uno cuando compra respiradores nuevos tiene un backup de los que saca, que a veces pueden utilizarse, e incluso las empresas tienen respiradores de stock. En Italia parece que fue uno de los problemas. Fue uno de los problemas, y en España también uno de los problemas es este que yo les decía, que rápidamente se saturaron camas de CTI, y que entonces uno tiene que tener un relevamiento primero en qué hospitales se va a hacer esto, y después cómo se va a poner todos los recursos. Y es muy importante cuidar al máximo al personal médico y de enfermería, es decir, que se prevea los medios, la protección con gafas, con tapaboca, con guantes, con zapatones que sean impermeables, con túnicas, para que el personal de salud que tiene que estar disponible y que va a ir a ver los pacientes incluso a domicilio esté lo más protegido posible, ¿no? Sí, han muerto varios médicos. Precaución y proporcionalidad, es decir, precaución que significa prepararse antes de que llegue el primer caso lo mejor posible, es decir, no esperar al primer caso, y proporcionalidad que implica que hay algunas de estas cosas que, si bien tenemos que prepararnos, son decisiones que no se toman hasta que, por ejemplo, la colocación de contenedores, que ya lo hicimos en un caso de gripe en Uruguay, que colocamos en los hospitales un contenedor en la puerta de emergencia para que estos pacientes fueran atendidos allí y no se mezclaran con el resto de los pacientes que están en emergencia, ¿no? Que hay muchos pacientes de edad avanzada, que tal vez están en la emergencia por un cuadro de enfermedad inmune, de disminución de defensas. Entonces, que estos pacientes sean atendidos en esos contenedores, para eso hay que prepararse. Yo sé que en el caso del Maciel, por ejemplo, ya se están buscando opciones y lugares. ¿Lo consultan de Maciel todavía? No. Yo me mantengo... Pero se enteró. ¿Cómo se entera? Eso le iba a decir. Debe tener alguien. Me entero. Debe llamar de noche. Che, ¿qué hicieron con esto? Dale. Sí. Y me entero también de que el laboratorio de oncología genética que se está por inaugurar tiene un equipo que puede utilizarse para la detección de este virus. Hay que hacer una gestión rápida, en este caso con Roche, para que los reactivos necesarios estén lo antes posible, y en ese caso el Maciel es uno de los centros donde se puede detectar el virus, ¿no? ¿Usted qué se enteró de eso? ¿Se enteró si la gestión se hizo? Sé que yo tengo que ser muy cuidadoso en estas cosas, porque creo que lo más importante, por eso le pregunto. Lo más importante en esto es subordinarse a una autoridad, que todos respetemos las directivas que se den, y que no entremos a tirar cosas. Pero es lógico que estamos todos preocupados, y nos parece que es muy importante, sin locuras, yo digo, estamos a tiempo. Estamos en condiciones de controlarlo. El Uruguay tiene condiciones como para controlar esta epidemia, y en eso es muy importante nuestra capacidad de ser disciplinados. Le pregunto, más o menos abonando la pregunta de María, porque nosotros no tenemos que ser muy cuidadosos, pero capaz que haciendo la pregunta un poco más cuidadosa, podría ser pertinente que el gobierno actual recién instalado, que recién no conoce ni los cajones del escritorio, el que se acaba de instalar, y las autoridades salientes se comuniquen de alguna manera, llamen los que salieron o llamen los que entraron, y haya una comunicación, por ejemplo, para que estas cosas que el director de salud puede no saberlas, porque recién entró, estén en el menú de la contingencia que desarrolla Uruguay? Bueno, yo como ciudadano estoy a las órdenes de lo que pida el Ministerio de Salud Pública. Soy médico antes que nada, así que estoy a las órdenes. Si tengo que... Para mí la prioridad tiene que ser resolver la salud pública, y tiene que ser que todos actuemos, y creo que esa va a ser la actitud de la mayoría. A mí me parece que tenemos que realmente
tenemos un grupo de especialistas muy bueno. Escuchaba a Galeana, hoy estuve reunido con el doctor Fabio Grill, que ustedes lo han traído acá. También. Es un infectólogo excelente, que además, como él estuvo 10 años en España, tiene un contacto diario, y yo te diría a veces horario, con la gente que está en España ahora, sus mismos compañeros de 10 años de trabajo. Los que están empezando a pedalear. Contando claro, sí. todo lo que les está pasando, cómo lo van resolviendo, los problemas que tienen. Entonces, hoy yo fui hasta el Maciel y ahí me enteré. Pero fui a hablar con él, a escucharlo. De a poco, pobre porfiado, sácame el drugo. ¿Te entra por la puerta grande al Maciel o entra por alguna puertita? No, siempre por la puerta grande. Y después lo otro, que fui a escuchar a Antonio Galeana, que es microbiólogo, que es el jefe del laboratorio de microbiología del Maciel, y me parece que es fundamental en esto que nos escuchemos tenemos especialistas muy buenos y que tenemos condiciones como para actuar juntos y detener esto, ¿no? Doctor, voy a salir un poquito de lo científico médico para meterme en lo científico sociológico. Los estudiosos de la demografía nos han indicado que de manera sostenida tenemos bajo índice de natalidad y una pirámide invertida con una enorme población de personas adultas y adultas mayores, justamente las personas que son sujetos de riesgo en esta circunstancia. Acá dice una televidente, en Italia tienen carpas sanitarias en las puertas de los hospitales, ya no disponen de camas y optan por brindar atención a menores de 60 años. Y agrega, ojalá que no llegue al paisito, porque las 3/4 partes de la población somos adultos mayores. Y escuché, no puedo citarle exactamente quién es el técnico que decía, lo vi sí en televisión, o sea, estábamos hablando de un medio informativo serio, que decía, llegado el momento tenemos que elegir a quién atender. A mí me confirmó eso la directora de France Press, que fue periodista que trabajó acá en Montevideo y que está en Uruguay, italiana, me confirmó que esa es una de las crisis que tuvieron, la elección del paciente que puede sobrevivir y el que en alguna medida se entiende que no lo va a lograr, en virtud de la crisis de camas. Y nosotros tenemos esa población especialmente envejecida. Sí, primero, Uruguay tiene un sistema nacional de salud. Eso es una característica muy valorable. Es decir, nosotros, toda la estructura de salud, tanto la mutual como la pública, está interconectada. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos utilizar camas de todo el país para resolver crisis como esta. Es decir, si bien es muy probable que el centro del problema esté en Montevideo, por eso yo creo que la Intendencia de Montevideo y los candidatos y todos tenemos que juntarnos y hacer tenemos que tener una responsabilidad frente a esto de responder colectivamente. Creo que todo el país tiene que ponerse en función de esto y las camas que tenemos en los hospitales departamentales, todo lo que es las camas del sistema, incluso no directamente de salud pública, como es el policial, el militar, ahora el Banco de Seguros, todo el sistema tiene que ponerse en función Pero de ahí esto, ¿no? habría que centralizar en Montevideo esta patología y de repente derivar esas otras patologías, porque si no estamos sembrando pacientes Por eso, estamos hablando de qué hacemos con los pacientes que no sean los que no estén en el riesgo de coronavirus. Una de las decisiones, por ejemplo, que vamos a tener que encarar en algún momento es qué pasa con las coordinaciones quirúrgicas, los pacientes que puedan ser postergables. Operaciones no realizables. Claro, sí. Hay pacientes que están ya coordinados para ser operados en este mes, en el mes siguiente, que los hospitales van a tener que tener una definición clara de qué pasa con esto, porque tal vez haya que concentrar recursos urgentes en resolución a estos pacientes y los que puedan esperar ser postergados. Eso habla de una responsabilidad colectiva, una comunicación clara, ¿no? Todo esto creo que tiene que definirse. Como médico, hay quienes sostienen, a ver si es un poco algo a validar, que las temperaturas del clima están en alguna medida favoreciendo o no la presencia o la disgregación del coronavirus, del COVID-19.
Hasta los 26, 25 grados aparentemente no hay una posibilidad dramática. El problema es el invierno, el problema es cuando empieza el otoño complejo y el invierno. ¿Eso es así? Es así, es así. Eso es lo que plantean los especialistas. Es un virus que está, por supuesto, viendo el comportamiento que tiene y estamos todos aprendiendo y estando, actualizándonos día a día de eso. Pero es como usted dice, sí, entonces estas temperaturas como todavía nos ayudan a nosotros no a eso. El problema es el invierno. ¿Sí? Claro. Vamos a ver, yo creo que hay que... también el invierno, que eso es una característica... por un lado, favorece que la gente se encierre en determinados locales, pero también disminuye la movilidad en invierno, entonces eso puede tener ventajas y desventajas. Lo importante es ser muy claro en que evitemos por el momento las conglomeraciones. La decisión que nosotros tomamos es postergar los actos que sean masivos en locales cerrados. Lo mismo ha asegurado públicamente la candidata del sector multicolor. Sí. Empezar a suspender ese tipo de actos. Yo creo que es lo que hay que hacer ahora. Por tanto, teatros, cines... Sí. ¿No? Va a haber hay un número de personas, claro. Un marco, por ejemplo, acá todavía estamos en un número, somos 20, supóngase, más de 20 personas, ¿no? ¿Hay un número? Lo importante es mantener una distancia de 1 metro como mínimo, evitar los contactos. Sea, esta distancia. Esta distancia sí podemos estar conversando un rato largo, sin problema. Yo no tengo, por ahora no tengo. No digo que no sé si hay 1 metro ahí. Hay 1 metro, es 1 metro. Pero esto no sucede en el teatro. Igual nosotros somos los que estamos en mayor peligro acá. No, yo ya avisé que soy yo el peligro, soy yo, sin ninguna duda. Conducir a sola, que lo hace bárbaro. A ver, ¿entonces dejamos de ir al teatro? Creo que va a haber que definir eso. Yo no me animaría a decir yo qué es lo que hay que hacer. Creo que pueden haber alternativas. Dejamos de ir al cine, dejamos de ir a los conciertos. Manteniendo Ayer veíamos... la distancia. Rock, es decir, pongo el ejemplo, si entre las personas se mantiene en esos lugares la distancia correcta, eso podría ser una alternativa. Pero Montevideo Rock era al aire libre. Montevideo Rock era al aire libre. Es la aglomeración. Al aire libre está pegado hombro con hombro, pogo. Está bien, quiero decir que si se suspende Montevideo Rock, que es al aire libre, en una población que no es habitualmente o aparentemente la de mayor riesgo, que no será en un cine. Nuestras buenas señoras que van al cine. Bueno, imagínate, estornuda uno y ya hasta la salida en todas las ambulancias los llevan directo a todo. De la película. Lo que tenemos que tener consciente es que hay que tomar decisiones que nos van a costar, pero que es la forma de detener la epidemia. Hay una epidemia, es una situación seria y tenemos que tomar medidas que nos van a... Esto que acabamos de ver, de que un crucero no entre, todo lo que significa para la población de Maldonado, es muy importante, ¿no? Este tema nos ha sacado de los otros, sí, que no son para nada menos importantes, porque la vida sigue. Sí. Plena campaña, en unos días se anuncia programa. Sí. ¿Cómo lo viene sintiendo? ¿Cómo ve la encuesta última esta que salió? Sí. Bueno, la encuesta muestra que el desafío que tengo por delante es muy grande, que tengo que trabajar más para eso y creo que es fundamental en ese sentido lo que venimos haciendo, que ahora va a estar un poco condicionado, pero de recorrer, de hacerme conocer en cada uno de los barrios. Hemos estado teniendo actividades muy importantes en cada uno de los barrios montevideanos, pero yo creo que yo soy muy optimista, creo que las elecciones departamentales cambian mucho en poco tiempo. Si uno ve la elección pasada cuando fue elegido, cuando Daniel compitió contra Lucía, partieron en febrero de cifras iguales y Daniel ganó por un amplio margen después. Novik empezó, creo que estaba en 5% en febrero y terminó con
con 24 después en la elección, es decir que son muy cambiantes los resultados de las encuestas. Esta encuesta habla de un 40% de personas que no tienen definido su voto del todo, es decir que pueden cambiar su voto, así que lo que hay que hacer, y creo que en todo es así, uno tiene que hacer su máximo esfuerzo en los 2 meses que es un tiempo grande, ¿no? Doctor, ¿qué población recibe el Hospital Maciel? Porque estoy pensando que usted hizo su lanzamiento de campaña en su barrio, ¿no? Sí. Es casi como que su bastión, la ciudad vieja. Sí. Lo hizo allí en el Museo del Carnaval. Sí. Históricamente el Hospital Maciel recibía gente de todos lados y eso de alguna manera podía darle a usted como figura política una proyección importante. No sé qué está pasando ahora, qué pasa ahora, la verdad es que desconozco Bueno, desde lo que se llamó problema en Actitud eso, Maciel sí, y que ahora se traspasa a la campaña Actitud Montevideo. como Actitud Montevideo. Hay un fenómeno muy interesante. En todas las actividades barriales que voy, siempre hay pacientes del Maciel o familiares. Alguien que estuvo en alguien algún que momento estuvo, y eso es muy grato. He recorrido la última vez la feria de Colón, por ejemplo. Yo te diría que cada 2 o 3 puestos había alguno que había sido o que era paciente o tenía un familiar. También el Maciel, si bien abarca 350.000 habitantes, gran parte de ellos son de la zona oeste del país, es decir, todo el litoral, la Ruta 5 y la zona oeste de la capital son usuarios del Maciel. Pero eso que tú decís es cierto, en la Ciudad Vieja por lo menos es un lugar donde cuando uno camina por la Ciudad Vieja es como si estuvieras en casa, sí, es así. Estuvo ayer en la inauguración de la plaza Luisa Cuesta, que llevará el nombre de Luisa Cuesta. Usted y sus rivales. Sí. ¿Hablaron de una manera coordinada? ¿Cómo es esa interna entre los 3 candidatos del frente? No, yo fundamentalmente fue ir a saludar. La relación entre nosotros es buena, no quiere decir que nos reunamos para ver estos temas, pero para mí es muy importante la inauguración de esta plaza porque yo apuesto mucho a que el cambio que necesita la ciudad, es decir, todo lo que tenemos que hacer por Montevideo, parte de la base de primero resolver problemas que son de microgestión. A veces para una organización del tamaño de la Intendencia puede resultar más fácil construir una avenida, hacer una obra grande, que pavimentar calles vecinales. Cuando uno recorre los asentamientos, lo primero que piden todos los vecinos es que pavimenten las calles, que pongamos la luz. Eso es microgestión. Recientemente fuimos a un asentamiento donde, bueno, estuvimos en Verdisol, por ejemplo, donde había una basura tecnológica con televisores. Uno de las personas que iba con nosotros es funcionario de la Intendencia, y ahí contaron que hacía 7 años que estaba ese basural, y él llamó por teléfono y en 48 horas el basural se levantó. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que los medios estaban, las posibilidades estaban. ¿Dónde falla a veces una organización tan grande? En problemas de microgestión, en controlar las obras, controlar las obras chicas, calles que se pavimentan y a los 15 días, eso lo vimos, a los 15 días aparecen pozos, grietas, se doblan. ¿Por qué? Porque no se controló bien la ejecución. Después de que eso se rompió, no se reparó por 2 o 3 años. Ya está hecho, claro. Ya está marcado como un hecho. Lo tildamos como eso terminado. Es microgestión. El desafío más grande que tiene la Intendencia en los próximos 5 años es resolver los temas de microgestión, los problemas del vecino, de la vecina, que esas cosas chicas. Cuando uno va a ver por qué el ómnibus no para pegado al cordón, entonces hay señoras con bastones, digo esto, señoras, hay señores también, pero porque una de ellas me contó que baja, le para el ómnibus a 2 metros, 3 metros, se baja el cordón, un escalón, tiene que subirse, el chofer que la apura, que arranca el ómnibus antes de que se siente. Cuando vos vas a ver por qué paran lejos es por el arbolado, los árboles que no permiten que el ómnibus se acerque. Entonces, ¿quién es el responsable de controlar eso?
sacar ese árbol de ahí o cortar la rama, estar en la chiquita, es la intendente también. Es decir, es la intendencia. Para que haya trayectos más rápidos, muchas veces es estar viendo qué cosa pasa en cada trayecto que está haciendo que el ómnibus se enlentezca, que vaya más lento, que no se logren. Eso creo que es uno de los desafíos, ¿no? Y cómo construir convivencia desde los barrios, dándole... A mí me parece que y perdonad si me... No, solo terminamos. esto. Un elemento clave, una idea clave, que nosotros, parece una pavada, pero si nosotros la logramos, es un salto brutal. Y es que nuestros hijos puedan ir caminando a la escuela. Eso, si la intendencia se propone eso, es un mundo. Porque, ¿por qué los niños, nosotros no nos animamos a que vayan caminando a la escuela con sus amiguitos juntos? Por los autos. No es porque los asalten, más allá de que hay problemas de seguridad. Está bien, está bien. Entonces, si nosotros construimos una ciudad, estamos en el detalle de cuidar que los niños pueden ir caminando, implica enlentecer de alguna manera el tránsito, a esa hora, sacar a los autos, limitar más, priorizar el transporte colectivo y ser mucho más cuidadosos. Es lo que, volviendo a Italia, en Nápoles se está construyendo la ciudad de los niños. Es decir, Nápoles está construyendo una ciudad desde la mirada del niño. Que es el futuro habitante. Es el futuro. Acá en Rosario, en Argentina, están haciendo lo mismo y creo que esa tiene que ser una de las claves de la futura ciudad. Bueno, doctor Villar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Le sacamos el jugo por todos lados. ¿Cuándo va de nuevo al Maciel? Pregúntale. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo va de nuevo al Maciel? De acá se va para el Maciel. Ah. Y además viste que dijo, entró siempre por la puerta grande. Yo pensé que tenía una puertita donde no lo veían entrar. Pero... Hay una puertita. Ay, ¿no? ¿Ves que hay? ¿Ves? Le agradezco, le agradecemos mucho. Bueno, gracias a usted. Muchas gracias, doctor. Gracias. Amigos, a ustedes les cuento que al hacer sus compras, fíjense que diga Industria Uruguaya, porque acá apoyamos la mano de obra nacional. Porque consumiendo productos de acá generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos al Uruguay. Apostemos a lo nuestro. Apoyan Queso Rallado Artesano, naturalmente artesano. Condimentos Hidalgo, productos de nobleza. Bolsas para residuos Herradura, fuertes y resistentes. Y masa madre, sanas delicias para todos los momentos del día.